Bien, pues estamos esta hermosa mañana de viernes 25 de agosto de 2017 en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, teniendo el enorme gusto de charlar con el maestro, el doctor Sergio García Ramírez. Doctor Enciso, muchas gracias. Muchas gracias por la hospitalidad de este bello recinto, de este gran tribunal. Yo le expreso mi gratitud al señor presidente del tribunal, a usted, a los señores magistrados, por permitirme estar aquí, por permitirme compartir con la comunidad jurídica zacatecana algunas reflexiones. Pues muchas gracias. Doctor, una pregunta que se me viene a la mente, nada más por curioso, con 3 palabras que usted seleccionara para caracterizar el México de nuestros días. Un México difícil, ya fueron 3 palabras. Sí. Pero también un México esperanzador. Un país que tiene muchos problemas, que está empeñado en resolverlos, que en muchos espacios no ha encontrado todavía la solución para ellos que sea atractiva para todos los mexicanos, pero que tiene, sin embargo, las potencialidades y sobradas para poder enfrentar sus problemas más inquietantes y para poder resolver su destino. Así que es una respuesta en más de 3 palabras que preocupa, por una parte, pero también invita a la esperanza. Yo participo de ambos sentimientos o de ambas percepciones, preocupación y esperanza. Estaba escuchando algunas opiniones por usted vertidas. Se me hace curioso que un profesor antiguo de la Facultad de Derecho de Zacatecas, maestro de Derecho Romano, decía que cada viejo alaba su bordón cuando defendía a ultranza el derecho romano. Y ayer escuché su opinión acerca del derecho penal sin defender la ultranza y diciendo que no es una forma de gobernar ni de conducir una sociedad, sino que debe ser la última salida para la conducción de una sociedad. ¿Cuáles son entonces los escalones previos antes de llegar a esa línea dura? Mire, los problemas de una sociedad, esto que llamamos la gobernabilidad, además de una sociedad, debe lograrse resolver a través de una serie de medidas de carácter social, político, económico, educativo, ético, no necesariamente recurriendo ante todo y sobre todo a la herramienta penal. El sistema penal llega al final, cuando todas las otras soluciones, todas las otras medidas no han acreditado su eficacia, puede llegar el momento de utilizar la herramienta penal, pero como última ratio, dicen los enterados, como último recurso del control social, no como primer recurso. Por eso ayer decía, y usted amablemente lo ha registrado, que no se puede gobernar a una sociedad con el Código Penal en la mano. Se debe gobernar con la Constitución, con sus valores y principios, con sus proyectos y programas, y reservar las medidas punitivas solamente para aquellos casos en los que sea imposible zanjar los problemas, las disputas, las ilicitudes de una manera diferente de la manera penal. Hay una cuestión que preocupa a la sociedad mexicana en estos días, y es esa crítica a veces acerba en torno al hipergarantismo que parece plantear la reforma en materia procesal penal. ¿Comparte usted esa opinión? No, no la comparto. No somos un país que haya disfrutado permanentemente, históricamente, tradicionalmente, de grandes libertades, de grandes garantías, de plenos derechos. Somos un país que ha ido conquistando esforzadamente espacios de libertad, espacios de derecho, espacios de garantía, cada vez mejores. Por fortuna ya se han hecho algunas reformas, algunos cambios en nuestras normas, en nuestra Constitución, que nos permiten el acceso a un mayor acervo de libertades. Hablar ahora de que esto es hipergarantista, hablar ahora de que esto debe ser reconsiderado y de que quizás debamos volver a un tiempo pasado que hemos descartado, me parece muy peligroso.
Y por otro lado me parece totalmente innecesario. Debiéramos mejorar también la eficacia de las instituciones, no cancelar derechos y libertades, sino mejorar la eficacia de las instituciones y no amparar el retraimiento de algunas instituciones y eventualmente la incompetencia de algunos funcionarios, aduciendo que tenemos una legislación hipergarantista. Usted recordará que alguna vez se dijo, a propósito de la Constitución del 57, que prevaleció a lo largo de la dictadura porfiriana, sí, claro, que con esa Constitución tan avanzada, tan esforzada, no se podía gobernar, que había que hacer a un lado esa Constitución para poder gobernar. Ese fue casi el lema de la dictadura porfiriana. Voy a gobernar a mi manera, independientemente de lo que diga la Constitución. Anunciado un poco por Juárez y Ocampo. Bueno, en fin, ahí está el tema. Ahí está el tema de si se podía o no se podía gobernar con la Constitución 57. Bueno, no sé, en ese momento habrá que considerar las circunstancias. Pero en este momento creo que podemos trabajar en México en un espacio, en un marco de derechos, libertades y garantías, y de ninguna manera hemos caído en un hipergarantismo que pudiera ser pernicioso, perturbador. Esta opinión deja el regusto de que probablemente no sea el esquema procesal planteado el que pueda fallar, sino los operadores concretos de este sistema los que deban ponerse al nivel del nuevo horizonte procesal penal. Me refiero a la policía. Usted lo ha definido bien, efectivamente. No digo que el aparato normativo que tenemos ahora sea perfecto, no me atrevería a decir que sea perfecto. Yo creo que tiene aspectos claros, aspectos oscuros, que es revisable, que puede ser reformable, pero independientemente de esto, los desiderata que están implícitos o explícitos en este aparato normativo son positivos, son de progreso, son de avanzada en muchos aspectos, quizás no en todos, pero en muchos aspectos. Entonces se necesita, yo usaba la imagen de una obra de teatro, se necesita que además de tener la obra de teatro muy bien escrita, tengamos actores que la trasladen a la escena, que la aterricen del mejor modo posible. Entonces, este esquema procesal penal que tenemos, este tema de juzgamiento penal que tenemos, debe ser instrumentado por actores que lo manejen con eficiencia, con probidad, con decisión, y en este sentido muchas gentes están trabajando y trabajando bien, pero no todos. No todos. Hay grandes deficiencias, hay grandes vacíos, y los tropiezos que hemos tenido derivan de esas deficiencias. Mire usted, maestro, la reforma constitucional, para hablar de una muy importante, muy aparatosa, sobre el sistema penal, se hizo en 2008. Han transcurrido prácticamente 10 años. ¿Cuál es el balance a 10 años de distancia? Bueno, cada quien hará su balance, pero evidentemente, creo que nadie lo negará, no hemos logrado los objetivos, no hemos alcanzado los fines a los que debíamos encauzarnos con esa reforma. Está pendiente ese logro en 10 años. ¿Qué ha fallado? ¿Qué se ha atravesado en nuestro camino? Pues la ineficiencia, la corrupción, la impunidad, las fallas de los operadores, no de las normas. A veces le echamos la culpa a las normas, como cuando hablamos de hipergarantismo, pero no son las normas las que están fallando, no solamente las normas, también los operadores. Esto hace tiempo, me imagino, recuerdo en los años 80, usted ya escribía acerca de una nueva criminalidad, nuevos actores, nuevos criminales, nuevos tipos de criminales que llegaban ya con las innovaciones tecnológicas y las posibilidades que ofrece la globalidad. Ya desde los años 80 apuntaban a sustituir a la criminalidad de corte antiguo. ¿Cómo la caracteriza hoy la criminalidad mexicana? Bueno, es de un horizonte muy amplio, muy variada, muy diversa, muy enconada, de un manejo, de un enfrentamiento difícil. Teníamos una cierta criminalidad ya bien conocida hasta hace unos 30 años, 25 años, algo así. La criminalidad, digamos, tradicional. Los delitos, entre comillas, de costumbre. Y el Estado mexicano conocía esa problemática y de alguna manera la enfrentaba. Pero en estos últimos años, merced a esta globalización, merced a la aparición de nuevos actores en la escena social del país, merced al crecimiento, al desarrollo, merced a la nueva tecnología, etcétera, etcétera, han aparecido nuevas formas de criminalidad.
que a veces identificamos bajo un membrete, bajo un rubro, crimen organizado. Bueno, hay esto. Evidentemente hay un crimen organizado, casi empresarial, ¿no? Pero en realidad es un crimen nuevo, es un crimen que se vale de la tecnología y que además de valerse de la tecnología es extraordinariamente cruel y violento. Este es otro de los rasgos de esta nueva criminalidad. Entonces tenemos la vieja criminalidad que no ha cedido, que no hemos logrado controlar, y esta nueva delincuencia derivada de muchos factores que tampoco hemos todavía acertado a controlar y contra la cual estamos pugnando, con la cual estamos luchando. Pero la suma o la presencia de estas dos expresiones de la criminalidad es la que arroja ese panorama muy complejo, muy difícil, que es el que tenemos que enfrentar en este momento porque es una criminalidad creciente, muy beligerante y sumamente violenta. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, en este sentido, la posibilidad jurídica del matrimonio entre sexos iguales? Mire, dos cosas, su pregunta entraña dos situaciones, dos cuestiones relevantes. Por una parte, la decadencia de los medios tradicionales de control social, porque si la delincuencia no era tan crecida antaño como lo es Ogaño, esto no derivaba de que los niños de ayer leyeran el Código Penal y se asustaran con las fórmulas penales y dijeran, no vamos a delinquir porque nos puede sancionar con tantos años de prisión. No, había mecanismos de control de la conducta, de orientación de la conducta, mecanismos naturales, normales, sociales, no punitivos, no policíacos de control de la conducta, que era la familia justamente, que era la escuela, que eran las iglesias, que eran los centros de trabajo, los grupos políticos, las agrupaciones políticas que encauzaban la conducta de sus integrantes mucho mejor de lo que podía hacerlo el Código Penal. No leíamos el Código Penal, vivíamos en familia, vivíamos en escuela, vivíamos en iglesia, vivíamos en partidos, vivíamos en comunidades de trabajo y acomodábamos nuestra conducta a los valores y a la reflexión y a la observancia de estos agrupamientos. Esto se ha aflojado, se ha debilitado. Y al debilitarse, de una manera tan dramática, la familia como instrumento de control social, pues han aparecido en el escenario esos otros instrumentos de control social que tienen carácter punitivo y que vienen a relevar instituciones ya no tan eficientes de carácter social. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, preguntaba usted por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mire, también en ese sentido y en otros muchos que tienen que ver con ese problema, hemos caminado un largo trecho. Hoy día la comunidad universal, no toda, pero una buena parte de ella, ha contemplado distintos modelos de familia y ha aceptado, no solamente contemplado, ha aceptado distintos modelos de familia y de unión conyugal. Algunos temas que en el pasado fueron temas absolutamente intocables, casi temas malditos, que no se podían ni siquiera abordar, hoy están sujetos a un abordaje constante. Y el desarrollo, digamos, de las condiciones de la vida social, la mayor libertad, la adición de derechos novedosos, reconocimiento de derechos novedosos a los de corte tradicional, ha permitido soluciones distintas. Y una de ellas es esta poderosa corriente que en el mundo entero, paulatinamente, va permitiendo formas distintas de vida y modelos diferentes de organización social. Una de esas formas distintas, uno de esos modelos diferentes, ha gravitado sobre el matrimonio y sobre la familia. Y por lo tanto ahora ya no tenemos solamente un modelo de matrimonio, un modelo de familia, sino varias opciones, varias posibilidades. Ese es el camino en el que hemos transitado y en ese punto nos hemos instalado. Finalmente, doctor, estamos en este año de conmemoración, de festejo por los primeros 100 años de nuestra Constitución. Uno de los argumentos que ha estado flotando en el ambiente político, en el ambiente jurídico, es discutir acerca de cambiarla por otra, hacer un nuevo constituyente. ¿Qué opinión le merece esta postura? Mire, doctor, hacer una constitución no es como hacer un reglamento de tránsito. O un reglamento de expendios de bebidas o expendios de comida. Hacer una constitución es algo sumamente complejo, tiene que ver con el ser mismo de una nación,
tiene que ver con las grandes decisiones políticas de una nación y con un consenso generalizado a propósito del rumbo a seguir, del destino que se quiere. Las constituciones se han hecho después de una revolución, como el caso de la Constitución del 17, un movimiento violento, armado, que impone en manos del triunfador una nueva constitución. Fue la de 1917. El que iba ganando la contienda puso una constitución e incluso excluyó a sus adversarios de la formulación de la Constitución. Bueno, esa es una manera de constituir y esto se ha practicado en el mundo entero, no solamente en México. La otra manera, puede haber algunas intermedias, pero en fin, la otra manera de hacer una Constitución es por consenso, un gran consenso nacional después de una etapa de incertidumbre o de dolor que conduce a la adopción de un texto en el que todos convienen, pactan. Es un nuevo pacto social, como ocurrió en España, con la era democrática, que todas las fuerzas políticas, todas prácticamente, pudo haber sido excepciones, pero muy menores y muy aisladas, de la izquierda a la derecha se pusieron de acuerdo y dieron a luz una constitución excelente, la constitución de la democracia española, que ya lleva varias décadas de vigencia y que ha influido en otras constituciones. Bueno, esos son los dos modos. Ahora pensamos en México. Y tomando en cuenta la enorme seriedad y complejidad de una constitución. Revolución no tenemos, no queremos. Movimientos bélicos es algo que está fuera de nuestros cálculos. Tendríamos que llegar a un pacto nacional, una constitución producto de un pacto nacional, en el caso de que fuera necesaria una nueva constitución. No solo porque alguien se entusiasma con que haya una nueva constitución, porque quiere redactarla inclusive, en el caso de que sea necesaria. Yo no veo, sinceramente, en este momento de la vida de México, las condiciones necesarias para una nueva constitución como gran pacto nacional. Si en ocasiones las fuerzas políticas, tan diversas, tan dispersas, tan enconadas, no se ponen de acuerdo para la designación de un funcionario, de un servidor público o para la elaboración de ciertas leyes relativamente menores, imaginémonos qué pasaría si se planteara una nueva constitución y se nos convocara a todos, independientemente de ideologías y de posiciones, a contribuir a una nueva constitución. Me parece que la circunstancia actual no nos permite augurar un buen destino a semejante iniciativa. No me cierro a ella, por supuesto. No puede uno cerrarse a ninguna iniciativa que puede ser generosa, que puede ser alentadora, pero creo que las condiciones no son favorables. ¿Y la ven necesaria? No, no la veo necesaria, aun cuando tampoco excluyo decir o eludo decir que la Constitución que actualmente tenemos en vigor, tan distinta de la de 1917, no la reconocerían los autores de la Constitución, no la reconocerían. Es una Constitución que ha sido muy manoseada, que ha sido muy trabajada, que ha incorporado más modificaciones de las que serían necesarias, que tiene una estructura no muy afortunada, que es prolija, que se ha duplicado o triplicado en el número de palabras con respecto a la de 17, que ha incorporado normas transitorias que no son propias de una Constitución. Es decir, hemos cometido errores graves de técnica constitucional, pero aún así, tomando en cuenta esos errores graves, se podría seguir navegando con esa Constitución, porque una nueva, totalmente nueva, no parece aceptable. Ahora, hay una iniciativa muy interesante, muy inteligente, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de algunos juristas mexicanos, como Diego Valadez, como Héctor Fierro, como Pedro Salazar y otros juristas, para, sin tocar las decisiones básicas de la Constitución, respetando todo lo que tenemos ya como normado, hacer una revisión, una depuración de las expresiones constitucionales y reducir los términos de esta prolija Constitución a su esencia, generando en paralelo una ley de desarrollo constitucional a la cual podamos remitir todo lo que no es materia propiamente constitucional. Esto entraña un ejercicio de reflexión y depuración del texto constitucional sin tocar las decisiones. Bueno, esa iniciativa ahí está, se ha planteado en el medio académico, no es sencillo llevarla adelante, pero es interesante, es inteligente. Ahora, de ahí a tener una verdadera nueva Constitución en todos sus términos, del primer artículo al último, hay un trecho muy largo y creo que todavía no tenemos, nuestros pasos no tienen la dimensión necesaria como para recorrer ese trecho. Pues doctor, ha sido un placer escuchar su
sus luces y conocimientos en esta materia. Gracias, doctor. Y pues agradecer nuevamente que nos haya acompañado estos días y compartido pues sus opiniones con la comunidad del foro y con los estudiantes de Derecho de Zacatecas. Muchas gracias por su Muchas gracias a usted, lo digo con todo respeto y aprecio para el tribunal, que admiro, para sus magistrados, para sus integrantes, para su señor presidente y para usted mismo como historiador y jurista. Les agradezco mucho su hospitalidad y me siento muy honrado y halagado. Es un privilegio encontrarme aquí.